¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de trading de la A a la Z. Hoy jueves 29 de enero, el último jueves de inicio de año del primer mes. Y bueno, hoy vamos a platicar sobre puntos importantes. El tema de hoy es cómo leer los mercados en las primeras semanas del año y he decidido darles este tema porque en lo particular el primer mes del año muchas veces genera expectativas y este 2026 hemos arrancado con una serie de eventos que han movido de una manera muy interesante este año. Hay prácticamente lo que podríamos considerar tal vez un nuevo régimen, un cambio de régimen dentro de toda la industria, dentro de la economía, todo el tema geopolítico. Hay bastante ruido y literalmente lo que buscamos es saber cómo empezar el año para no dejarnos llevar por titulares tal vez durante todo el mismo. Entonces, me gustaría comenzar mencionando que enero no es un mes normal, generalmente no es un mes normal, pero en lo particular, em, este enero de 2026 es completamente anormal. Entonces, bueno, para comenzar, para quien no me conozca, mi nombre es Eduardo Ramos, soy analista de mercados para BT Markets Latam, pero antes de eso soy trader, entonces comparto mi experiencia, veo lo que veo en el mercado, toda la data que tengo que estar leyendo, informando y destilando para podérselas compartir a ustedes. El día de hoy no traigo como tal diapositivas porque literalmente quiero que nos enfoquemos más en tema de gráficos, esto para hacerlo más práctico. Y también quiero empezar con una advertencia importante. Como les decía, enero no es un mes normal en los mercados, pero esto es no porque haya magia, sino porque siempre hay transición. Ese es un punto muy importante. Hay transición de capitales, hay transición de carteras, hay transición de narrativas. Ese es el punto más fuerte que mueve el sentimiento del mercado y que nos puede convertir nos puede convertir en inversores o traders exitosos. También hay transición de expectativas y transición psicológica en el gremio del trading, ¿no? De los traders, tanto minoristas como tú y como yo, así como los institucionales. Entonces, es importante que aunque estamos escuchando muchas cosas, se quede algo claro. Las primeras semanas del año no se tratan de ganar dinero rápido, se tratan de leer correctamente qué está cambiando y qué no está cambiando. Entonces, con eso, quiero que revisemos este gráfico. Para los que estén empezando con el tema de los gráficos y demás, como recomendación general, siempre te voy a estar diciendo que revises este gráfico antes de operar y al menos una vez al día le des un vistazo. Este es el gráfico del DXY, que es el índice del dólar. Y prácticamente este gráfico nos va dando una pauta de la fuerza que se percibe hacia el dólar americano, ¿va? Y literalmente lo que podemos visualizar, si voy a un gráfico en donde veamos los movimientos diarios, es esto de aquí. Hay una caída muy fuerte en los últimos días en el dólar americano y prácticamente este rectángulo que tengo aquí trazado, esto que tú ves aquí, esta zona de precios que está en los 96, que aquí se consideran puntos, prácticamente ha sido atravesado y todo está marcando a que puede mantenerse por debajo. Así que esto nos habla de una narrativa en la que el dólar, por determinadas razones, está débil a nivel global. Entonces, este es un punto importante, entender la narrativa de qué es lo que el mercado está viendo con el dólar. Si nos vamos prácticamente a los titulares de esta semana, Trump dio una ligera entrevista, una pequeña entrevista, y prácticamente dijo que a él no le incomodaba tener un dólar barato. Y antes de continuar, les quiero enseñar rápidamente qué pasó en 2017 cuando Trump precisamente tomó también, fue la primera sesión o el primer mandato de Trump. Se los voy a poner rápidamente con un rectángulo. Aquí desde enero de 2017 estaba en 103
y prácticamente hacia 2018, febrero aproximadamente, el índice del dólar de 103 había caído a los 88. Y esto es parte del plan de Trump desde su primer mandato hasta ahorita. Y eso quiere decir que el dólar, que ahorita se encuentra en 96, todavía podría irse más para abajo. Parte de la narrativa, parte de la narrativa está en que Estados Unidos tiene un nivel de deuda muy alto. Ese es un punto crucial que el mercado está tomando en cuenta, y al tener ese nivel de deuda tan alto, le conviene a Trump y a la economía estadounidense que haya un dólar moviéndose internacionalmente, transaccionalmente, diariamente, más barato. Entonces ahí tenemos un punto fuerte, ¿no? Eh, y precisamente con esto quiero abordar algo. El gran error que suele suceder en enero es creer que el mercado ya tomó una decisión. Ese es el error más común al arrancar el año, pero la realidad es otra. Enero suele ser un mes de tanteo y prácticamente, aunque ahorita estamos viendo un dólar debilitado, esto se puede traducir a otros activos que nos pueden dar oportunidades de trading en los siguientes meses. Entonces, ¿qué sucede? Cuando empieza enero, generalmente tenemos fondos de inversión que están ajustando su exposición al mercado, es decir, cuánto capital están dispuestos a meter en determinados sectores. También hay gestores, traders, que están probando sus hipótesis, sus análisis. Por ejemplo, ahorita esto que les estoy mencionando, haciendo un análisis del pasado sobre el primer mandato de Trump, es una hipótesis en la que pienso que el DXY en estos par de casi 3 años que le quedan a Trump de mandato, pudiese caer todavía más, ¿no? Debilitarse más. Es una hipótesis y hay puntos que convergen para que se compruebe y se dé, ¿no? Y deje de ser una teoría. Otro punto importante es que el dinero institucional va entrando por fases, no entra de golpe. Y ahorita les quiero enseñar algo que sucedió hoy como un ejemplo de eso. Y como cuarto punto, los traders minoristas, como tú y como yo, a veces se ponen a sobreinterpretar movimientos pequeños y movimientos grandes. Es decir, en enero el mercado hace más preguntas de las que realmente responde. Y les quiero mostrar lo que sucedió el día de hoy y nos vamos a ir a dos activos. Primero uno que han generado los titulares de esta semana. El primero es el oro, que es uno de los instrumentos que más se operan. Y entendiendo la narrativa, un dólar débil generalmente provoca que haya subidas en el oro. Sin embargo, tienes que observar bien esto. De manera técnica o en un tema de acción de precio que se le conoce, si tú comparas el oro que tengo aquí arriba y aquí abajo les voy a poner el del dólar, el oro ha tenido una caída muy, pero muy, perdón, el oro ha tenido una subida muy, pero muy pronunciada, y el dólar, aunque en los últimos días ha caído fuerte, no tiene tantos espacios o tanta separación. Es un dólar debilitado, pero el oro como tal tiene un movimiento mucho más agresivo. Y eso prácticamente lo que nos dice es que el mercado está desconfiando de activos de dinero como es el fiat, y por eso estamos en los niveles actuales. Y hoy sucedió algo importante que va relacionado a lo que les mencionaba del dinero institucional, entrando por fases y no de golpe. Bien, desde prácticamente octubre, agosto mejor dicho, desde agosto del año pasado, empezamos a tener una subida en los precios del oro, bastante interesante. Lo vamos a medir rápidamente desde el 22 de agosto aproximadamente, que fue aquí. Ese fue un viernes interesante porque hubo un personaje que mueve la economía al hablar. Es el presidente del Banco Federal de Estados Unidos. Y prácticamente desde ese día hasta el día de hoy, el oro ha tenido un 62% de subida, ¿no? Si lo comparas desde que empezó el año, si nos vamos aquí al 2 de enero, que es prácticamente el inicio del trading del año, más o menos como por aquí. Vamos un 24% arriba desde que empezó el año, ¿va? Y esto, ¿qué representa? Bueno, hay desconfianza, hay un dólar barato, hay muchos temas de noticias geopolíticas,
¿Y qué sucedió? El mercado ya traía posiciones con ganancias, en enero se reposiciona también, empieza a subir y prácticamente unos días antes de que acabe el primer mes, hace unas horas, voy a ir al gráfico de una hora, tenemos una caída desde, prácticamente la caída empezó aquí, desde los 5.597, casi $5.600, máximo histórico, se cayó hasta los $5.097. Esto, señores y señoras, o señoritas, es prácticamente una toma de liquidez, es decir, entró dinero institucional y al tener un 24%, bueno, de hecho más, de hecho hasta el máximo histórico, eso representaría un 29%, prácticamente un 29% de rendimiento o de ganancias en lo que va de un mes, obliga sí o sí a que las carteras institucionales tengan que tomar beneficios para poder volver a comprar, reacomodarse y seguir pues viendo qué sucede con el mercado, ¿no? Entonces, aquí, esto que vimos el día de hoy es una pregunta. ¿El precio del oro se puede mantener alcista? Y en las últimas horas después de esta toma de beneficios tan fuerte que hubo, que representa billones de dólares saliendo del mercado y esta subida, otros tantos millones volviendo a entrar, pues prácticamente es una pregunta que se trata de responder sola en estas últimas horas. Y en la sesión asiática, vamos a ver cómo reaccionan los asiáticos, si ellos también tomaron beneficios o si están dispuestos a tomar beneficios o llevar el precio más hacia el alza. ¿Ok? Entonces, eso es lo que viene sucediendo ahorita y es la narrativa. También, antes de continuar, hay una casilla de preguntas y respuestas. Si tienes alguna pregunta, por favor escríbemela, la voy a leer al final y con mucho gusto se las responderé o si quieren comentar algo, ¿va? Ahora, regresando al tema del día de hoy, sí, este enero ha sido atípico, ha tenido movimientos bastante agresivos. Trump es un personaje muy polémico, pero como para que vaya quedando ahí y les recomiendo que tomen nota, hay que ver también enero como lo que es, ¿no? En términos prácticos, en enero o las primeras semanas se desarrollan ciertas dinámicas que son clave. La primera son rebalanceos, como les decía, que prácticamente son fondos que van ajustando los pesos de cuánto capital hay dentro del mercado, pero después de su cierre anual, que a veces es cierre fiscal y a veces literalmente el corte o el inicio, mejor dicho, de cada trimestre. Y también que haya ciertos flujos entrando y saliendo no significan convicción. Entonces, por ejemplo, ahí podemos entrar a ver gráficos como el Standard Poor's, gráfico diario, que si nos damos cuenta, estamos en máximos históricos. Hoy también hubo una caída hasta los 6.870, pero prácticamente no ha seguido repuntando, a pesar de que hemos visto buenos resultados de algunas compañías. Entonces, eh, en índice, más bien en los mercados bursátiles, los flujos de capital, la liquidez que está entrando y saliendo, no significa generalmente convicción ni que vaya el mercado a hacer algo. Generalmente es un poquito más tentativo. Y otro de las dinámicas que suceden siempre en las primeras semanas del año, que aquí también puede entrar inclusive hasta febrero, son las pruebas de narrativa. Es decir, que el mercado va probando si las historias del año anterior siguen vivas y resulta que generalmente muchas fallan rápido. Sin embargo, este año la historia más fuerte que pudimos ver o que podemos tomar del año pasado es la narrativa acerca de la inteligencia artificial. Y por ahí, el mismo año pasado, se hablaba de que había una burbuja de IA, pero al final de cuentas, empresas como Nvidia, por ejemplo, Nvidia, ahí está cargando, ahí está. Nvidia sigue cerca de sus máximos históricos. Por ahí tuvimos que Amazon prácticamente lanzó un nuevo chip y se encuentra también cerca de máximos históricos. Si se dan cuenta ahorita que cambié el gráfico, aunque son dos compañías diferentes,
la acción del precio es similar y esto es porque están en el sector tecnológico, es decir, que todavía las valoraciones, el valor intrínseco de las compañías parece que se está pues regulando y el mercado está testeando si la narrativa, al menos ahorita de IA, que es la historia que se puede tomar más fuerte del año pasado, sigue vigente, ¿va? Y también el que veamos que no haya tanto repunte nos habla de una tercer dinámica y es la disminución o la baja de la convicción inicial. Es decir, a veces tenemos mucho movimiento. Si circulamos tan solo aquí como en Amazon como un ejemplo, lo que ha sido enero, prácticamente estamos encasillados en una zona de precios que van en los 226 a los $247. Entonces, esto es mucho movimiento, pero poca continuidad de los impulsos que esperamos, que son en este caso los impulsos alcistas, que prácticamente lo podemos tomar desde abril hasta acá. Y también prácticamente lo que ha sucedido en enero es más ruido que tendencia. Y ahorita los titulares están enfocándose, al menos en el mercado bursátil, más que nada en el ruido y no tanto en formar una tendencia. Se necesitan todavía que haya ciertas pruebas de convicción, ¿va? Y esto que se está dando ahorita no es debilidad del mercado, es un proceso normal que suele suceder año tras año, que prácticamente se le puede decir como descubrimiento. Y como un tip para que estén atentos, cuando empieza un trimestre, eh, cuando empieza un trimestre, el primer mes siempre, o más bien muy seguidamente, suele ser como descubrimiento y el segundo mes es donde realmente se ven los movimientos fuertes. En la manera en la que yo opero, estadísticamente les puedo comentar que generalmente, por ejemplo, lo que es febrero, después abril, después junio y después agosto, septiembre, octubre y octubre más o menos son meses, perdón, y noviembre, espera, es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, sí, son los meses que generalmente tengo buenos rendimientos porque el mercado ya hizo ciertas pruebas de narrativa y ya empezamos a ver tendencias más definidas o sentimiento de mercado ya más marcado, ¿ok? Entonces, esto que espero que les sirva para que vayan entendiendo un poquito cómo es la dinámica al inicio del año, ¿va? Después, ¿cómo podemos leer pues todo esto, el precio en enero? Es decir, lo que necesitamos hacer es entender la estructura antes que la velocidad. Y es que en las primeras semanas del año, los precios nos van dando pistas siempre y cuando sepamos dónde mirar. Y aquí voy a regresar o voy a ir a otro de los activos que han movido bastante últimamente los titulares, y este es la plata, ¿ok? Por ejemplo, la plata ha tenido también datos que están haciendo que los precios se muevan al alza, entre ellos la limitante de China de exportación del mismo metal, también que hay demanda industrial y que evidentemente al haber cierta restricción por la exportación de la misma, pues eso evita o más bien promueve a que al no haber tanta plata disponible, los precios suban. Pero hay algo importante. Uno de los factores que está moviendo muchísimo a los dos metales que ya estamos viendo en este webinario, que son el oro y la plata, es el sentimiento y todo el temor o el nerviosismo que la geopolítica está presentando. Entonces, en estas primeras semanas del año, si sabemos dónde mirar, que en este caso son metales preciosos, podemos empezar a entender ciertas cosas y prácticamente la narrativa es eso. Hay desconfianza, hay temor y los refugios están siendo más buscados cada vez. Hay más demanda de refugios y no tanto en monedas. Pero, por ejemplo, si volteamos a ver otro tipo de activos como por ejemplo Bitcoin, y entrando al tema cripto, podemos empezar a pensar sí, o analizar y a preguntarnos si se están a lo mejor respetando rangos del cierre del año anterior. Esa es una pregunta importante que tenemos que hacernos. También necesitamos entender en todo activo que revisemos si los rompimientos que van sucediendo de niveles de soporte o de resistencia tienen seguimiento, tienen fuerza o son
apagados muy rápidamente, como por ejemplo, aquí Bitcoin, déjenme quitar un poquito estas líneas para no confundirnos, pero prácticamente la semana pasada, el miércoles 14, pasado o antepasada, el 14 fue antepasada, el 14 Bitcoin había, al parecer, había salido, había hecho un rompimiento del nivel de los $94 y prácticamente estuvo un día ahí arriba, alcanzó los 97,900 y después regresó a este rango que prácticamente el nivel de los $84,000 fue el punto más bajo donde el precio cerró el año pasado. Entonces, aquí en estas primeras semanas podemos ver que el precio, al menos en enero, sí ha estado respetando el rango del cierre del año anterior, de 2025, que literalmente el rompimiento, el único rompimiento, o que algo que parecía rompimiento que había hecho, no tuvo continuidad, ya no siguió subiendo. Y les quiero decir algo, toda esta subida que vimos fue porque flujos de dinero institucional regresaron otra vez al mercado de Bitcoin, al mercado cripto, a través de fondos indexados, los conocidos como ETFs, y prácticamente esto llevó como este pequeño spike de precio al alza, pero toda la desconfianza en la geopolítica, en recortes de tasas y prácticamente en el entorno cripto, pues ha llevado nuevamente a que el precio vaya ahorita a los 84,200, ¿no? Entonces, esto nos lleva a preguntar, a inicios de año, ¿qué está sucediendo? ¿Qué activos se están liderando? Y ahorita ya vimos dos, plata, oro, y por ahí vimos un índice bursátil, el Standard Poor's, que prácticamente está cerca de máximos, pero no está sorprendiendo. Y en este caso, Bitcoin se mantiene un poquito rezagado, el mercado cripto como que está en modo pausa, ¿va? Entonces, esos son puntos que necesitamos estar evaluando. Ahora, si volteas a ver a lo mejor tal vez un activo de otro tipo de bolsas, aquí les he puesto la bolsa alemana con el DAX, que es el índice de las 30 empresas más importantes de Alemania. Si te das cuenta, después de máximos históricos en 25,547, ha venido cayendo. El mercado europeo no tiene tanta fuerza como el mercado americano, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decirte es que la clave no es cuánto, mejor dicho, se mueve el mercado, sino qué también está sosteniendo los movimientos. Ejemplo, el oro está sostenido al alza, la plata también. Bitcoin está en un rango, probablemente podamos buscar oportunidades de rompimiento a la baja o, dependiendo cómo se comporte, aprovechar a lo mejor ese mismo rango que nos está marcando aquí el precio, ¿no? Entonces, enero se convierte en un mes para observar más que nada la estructura y no para perseguir la velocidad. ¿Por qué? Por lo que les digo, las dinámicas de mercado que les platicaba hace unos minutos, ¿no? Y esto me lleva a comentarles un concepto que es importante que tengan ahí. El concepto lo vamos a llamar aceptación contra rechazo. Y básicamente esto es algo de los conceptos más útiles que puedes tener al arrancar el año, porque la aceptación significa que el mercado se mueve a nuevos niveles, se queda ahí y también si se queda ahí está construyendo valor en determinados precios. Esto que les estoy diciendo se basa en la teoría en la Auction Market Theory o ver el mercado como si fuera una subasta, ¿va? Y el rechazo significa que el mercado literalmente está rompiendo niveles, que está tal vez regresando rápido o que está dejando mechas, falsas rupturas y frustración entre inversores. Entonces, en enero prácticamente al conjuntar la aceptación y el rechazo, vamos a poder ver en algunos instrumentos varios intentos de ruptura y aquí esto nos da una ventaja para poder aprovechar, la cual es identificar de todos estos intentos de ruptura, realmente cuáles son aceptados y cuáles no. Y aquí ya les marcamos uno en uno de los activos pues, más mencionados, que es Bitcoin, ¿no? Aquí tienes un rechazo que no fue aceptado, perdón, un rompimiento que no fue aceptado y regresó. Ahora hay que ver si en esta zona prácticamente el precio vuelve a rechazar un rompimiento en caso de que se dé, ¿no? Y esto es lo que nos va a ir siguiendo formando la tendencia, ¿no? Ahora, em,
También es importante, digo, probablemente si seguimos aquí en BT y demás, el próximo año vayamos a revisar inicio de año lo mismo, pero para leer el mercado de manera temprana, no hay que mirar todo. Hay que ver los termómetros que más se utilizan para determinar hacia dónde puede ir el mercado y de ahí nosotros tratar de encontrar pues decisiones, ¿no? O oportunidades. Entonces, los termómetros más básicos o que debemos de siempre estar vigilando en enero son índices bursátiles, como el Standard Poor's y el Nasdaq, que ya habíamos visto Standard Poor's aquí, el Nasdaq aquí, que igual está cerca de máximos históricos, e inclusive el Dow Jones, que ahí se mantiene prácticamente sin hacer nada realmente. De ahí el primero que revisábamos, que es el dólar, el DXY. Se los repito, anótenlo, siempre búsquenlo en TradingView, que este sea como parte de lo que tienen que estar vigilando. De ahí también revisar el petróleo, que lo pueden encontrar como US Oil o WTI. El petróleo ahorita está ganando nuevamente terreno por todo el tema geopolítico que se está suscitando por la parte de Irán. Recordemos, bueno, no sé si sepan, pero hay riesgos de que puede estallar algún ataque por ahí y eso evidentemente provoca que el mercado reaccione anticipadamente, no porque haya mucha demanda de petróleo, sino porque muy probablemente en caso de estallar algo en Medio Oriente vaya a haber escasez del mismo y eso evidentemente pues afecta ciertas zonas como el Estrecho de Hormuz, que el año pasado se hablaba mucho de eso cuando fue todo el tema de igual entre Irán e Israel. Y pues bueno, ahorita tenemos precios del petróleo subiendo, pero manteniéndose dentro de un rango que ya teníamos marcado desde el año pasado, que prácticamente es esta zona de los 56 hasta este nivel, déjenme, este nivel de aquí, que son los 66. Si se dan cuenta, el petróleo está negociándose dentro de un rango que el año pasado terminó de igual manera, a mitad del año, estuvo por ahí, cuando explotó todo el tema de Irán, Estados Unidos, todo el tema de las plantas nucleares, pues bueno, se calmó, volvió a caer, pero se mantiene dentro de ese rango, ¿va? Y de ahí también estar revisando el entorno cripto, ya vimos Bitcoin. Y aquí prácticamente a lo que voy es que no necesitamos operar todos, solamente necesitamos ver el mensaje que el mercado está dando en conjunto. Y aunado a eso también me gustaría que revisáramos o que revisaras, que añadieras a tu lista de activos a vigilar este de aquí, que se llama VIX. El VIX se le conoce como el índice de volatilidad del Standard Poor's, que también se relaciona con miedo y codicia, y generalmente cuando el VIX hace movimientos como este, alcistas, generalmente las bolsas norteamericanas caen, porque que la volatilidad aumente implica riesgo y eso generalmente espanta a los inversores de bolsas de mercados bursátiles porque son renta variable, ¿va? Entonces, revisando índices bursátiles, el oro, el dólar, el petróleo, cripto y el VIX, podemos tener como un panorama de qué está pasando, ¿no? Ahora, también importante, ¿cómo podemos detectar cierto liderazgo en algunos sectores sin adelantarnos? Y es que el liderazgo temprano, lo que se va presentando a inicios de año, no se detecta por una vela grande. Se detecta literalmente cuando los activos corrigen menos que el resto y para eso, por ejemplo, podemos tomar, creo que, que los índices bursátiles, bueno, los índices sí están corrigiendo mucho, pero por ejemplo el oro, ¿no? El oro en particular ahorita está casi en una parábola, pero de correcciones de este año prácticamente en lo que va del año no hay una corrección más fuerte más que la de hoy, ¿no? Entonces, revisar qué activos están corrigiendo menos que el resto, cuáles se están recuperando rápido después de caer. Mismo ejemplo, el oro lo está haciendo, o sea, estamos hablando de que el mercado de inversores están buscando mucho este refugio. También que estén rompiendo niveles clave y no vuelve. Tenemos al oro como el principal protagonista. Y también la atracción de volumen cuando el mercado duda. Y aquí, por ejemplo, si literalmente, a ver, voy a poner rápidamente unos indicadores. Vamos a poner esto ahí y déjenme quitar estos.
quitar, bueno, los voy a ocultar más bien para no hacer tanto clic. Bueno, prácticamente, ¿qué sucede aquí? Abajo he dejado unas líneas que son el volumen. El volumen es un indicador básicamente nos va dando como los niveles de compra-venta. No solamente es compras o ventas, sino es los dos tipos de operaciones en conjunto. Y generalmente, ahora que estamos viendo índices bursátiles cerca de máximos, pero dudando, que vemos un mercado cripto más bajista y demás, podemos ver que hay cada vez más incremento en los volúmenes en el oro. Y el día de hoy fue una brutalidad, ¿no? Literalmente superó prácticamente en niveles de volumen de, vean, me estoy yendo hacia atrás, aquí está 2025, 2024, prácticamente hasta acá, hasta 2022, los niveles de volumen fueron casi iguales y aquí fue por todo el tema de las tasas de interés de Estados Unidos, ¿no? Que se hablaba de que ya tal vez pudiera empezar a haber algún recorte, ¿no? Entonces, esto es importante estar revisando. ¿Qué volumen, el volumen, ver si el volumen está siendo, si el activo, perdón, está atrayendo volumen, ¿va? Y en enero resulta que el liderazgo es sutil, no grita, excepto este enero sí está gritando a diestra y siniestra, y se está insinuando durísimo. Entonces, si tú eres paciente, vas a poder ver cómo aguantar, quién está aguantando cuando el mercado se está poniendo incómodo y de esa manera poder tomar decisiones para, junto con la narrativa, pues aprovecharnos de eso, ¿va? Aunado a esto, también es importante tocar un tema de psicología. Esto es muy cortito. El error psicológico que se ve generalmente cada año es que el inicio del año se activa como un sesgo algo peligroso y es la necesidad de empezar bien. Todo ese tema de que, ok, terminé diciembre, los propósitos de año nuevo, este año quiero ser un trader rentable, quiero arrancar bien, la cuesta de enero y todos esos factores pueden literalmente llevarte a cometer errores que son provocados por la psicología. Y los primeros o los errores más comunes que suelen darse es que en enero muchos se ponen a sobreoperar. Algunos se ponen a forzar entradas en el mercado, otros aumentan el riesgo con la finalidad de tener buenos resultados a principio de año y con eso sentirse bien. Y también muchos no se quieren quedar como atrasados y literalmente operan solamente por operar. Y aquí es importante mencionarles, recordarles algo que he mencionado en otras sesiones. El mercado no va a premiar jamás la prisa. Este, literalmente lo que necesitamos es leerlo, leerlo bien y el mercado literalmente va a hacer que las ganancias se distribuyan también hacia nuestras cuentas de trading, ¿va? Ese es un punto muy importante, porque literalmente un buen enero, tener un buen mes de enero no es tener un mes con grandes ganancias. Claro que si se dan es lo mejor, ¿no? Es ideal, pero no solamente un buen enero, un buen marzo, un buen mes de cualquier parte del año, es bueno si vas cometiendo menores errores graves, ¿va? O sea, si disminuyes tu tasa de falla, literalmente vas a estar mejorando mucho y eventualmente en el mediano plazo el dinero va a estar creciendo en tu cuenta, ¿va? Tus inversiones van a ir a mejor. Entonces, por eso es importante que, que vayamos buscando siempre ajustar nuestro riesgo. Recuerden, los traders profesionales no arrancan el año con riesgo máximo. No vas a meterle un lote ahorita porque viste todo este rechazo que acaba de hacer el oro después de caer 600 pips, ¿no? O sea, eso no se hace. Literalmente, lo que haces es estar evaluando, sí estar operando, estar buscando las oportunidades, ir sumando la cartera, reducir los tamaños, operar de manera cautelosa, operar menos, pero seleccionar mejor tus entradas y priorizar también la ejecución antes de estar pensando en un profit o en unas ganancias o en un límite de pérdidas. Entonces, esto de lo que se trata es de estar observando cómo en estas primeras semanas tu sistema, el sistema con el cual estés haciendo trading, ya sea que sea muy básico o que sea muy, no sé, sea muy técnico, pues literalmente estar observando cómo el sistema va respondiendo al entorno del nuevo año. Con esto quiero decirles que es la invitación a que literalmente vean enero como un periodo
de calibración, donde están afinando los detalles, afinando las tuercas que van a mover tu sistema de trading durante el resto del año, ¿va? Y bien, ahora, también es importante, además de gestionar el riesgo, pues saber también cuándo podemos apretar el acelerador, ¿no? Y entendiendo narrativas es cuando tal vez podemos empezar a ver o a mostrar, a entender, mejor dicho, la intención que el mercado nos está mostrando, ¿no? Entonces, si tú empiezas a ver que el mercado, no solamente en enero, sino en febrero, está respetando niveles clave, tienes ahí puntos de entrada muy claros y tienes tal vez una narrativa ya muy bien marcada. Aquí, por ejemplo, estamos en el euro dólar y lo que podemos ver es que en estos últimos 3 días, la zona de 1.19, 1.18 ha sido respetada, ¿no? Y si lo conjugamos con lo que veíamos al inicio de un dólar débil, tal vez en euro dólar podemos tener oportunidades de seguir comprando, ¿no? Y aunado a ello, también importante y revisando la narrativa, estos niveles o estos rectángulos que estás viendo aquí son niveles de precio en donde el euro dólar alcanzó en los mandatos previos de Trump, bueno, en el 2018 y después ya casi al final de Trump, de que cambiara el régimen a Biden. No, aquí ya había cambiado, ya estaba Biden, perdón, en 1.23, ¿va? Entonces, hay niveles que puede ir a volver a tocar el mercado. Eurodólar ya está respetando 1.19. Tal vez aquí tenemos oportunidades para seguir yendo largos en eurodólar, ¿no? Es decir, si vemos que durante días, semanas, el eurodólar en este caso, para ponerlo de manera práctica, sigue respetando 1.19 y no cae de ahí, pues ya tenemos tal vez una entrada, ¿no? También algo importante es revisar si las correcciones que va haciendo el activo, puede ser eurodólar, Standard Poor's, Bitcoin, oro, el que sea, tienen cierto orden, es decir, que tienen periodos de fuerza y una corrección después de un periodo de fuerza es algo normal, ¿no? También revisar qué tanto se está ampliando el liderazgo del activo en cuestión. A lo mejor tú revisas, no sé, voy a poner otro ejemplo de Forex, el dólar australiano contra el dólar americano. Por ejemplo, aquí si te das cuenta, tenemos un movimiento sumamente fuerte. Bueno, de hecho aquí yo tengo dibujos que, hijo, no sé desde cuándo son, de octubre del año pasado. Yo creo que es momento de irlos borrando. Y literalmente, pues bueno, estamos viendo que el dólar australiano y también el euro dólar, por ejemplo, están liderando contra el dólar americano. Entonces, esto nos puede decir que cualquier par de monedas que esté contra el dólar nos puede dar oportunidades para ir a buscar que ese liderazgo que están teniendo sobre el dólar se vaya ampliando y eso también nos ayuda a diversificar en distintas economías, ¿no? Y otro punto, al finalizar en enero, necesitamos ver qué tanto se normaliza la volatilidad, es decir, qué tan dispares son los movimientos de precios respecto al primer mes del año. Es decir, es momento, o sea, y ahorita ya está llegando el momento de que vayamos aumentando nuestro compromiso con evaluar el mercado y entender las narrativas, pero hacerlo ahorita es importante y no a inicios de año porque literalmente las carteras estaban pues reestructurando, ¿va? Entonces, lo que quiero dejarles con esto prácticamente es que enero no va a definir nuestro año, pero sí nos va a ayudar a forjar parte de nuestra disciplina. Entonces, este enero de 2026 puede ser la pauta para entender si va a ser un gran año, pero siempre y cuando decidas cómo lo vas a empezar, si quieres operarlo con ansiedad o quieres operarlo con claridad. Siempre tienes que elegir la claridad. Y si empiezas a sentir ansiedad, necesitas ponerte una pausa. Si sientes que te estás perdiendo de un movimiento, como por ejemplo el rally de los metales, aguas, tienes que ser paciente y buscar entradas más cautelosas, como por ejemplo la caída que hizo hoy hasta los 5100. Aquí era una buena entrada. Ahorita ya tal vez en 5400, siendo ahorita ya el cierre de la sesión, prácticamente ni siquiera nos conviene entrar porque todavía no sabemos qué vaya a hacer la sesión asiática, ¿no? Entonces, con prisa no vamos a entrar, pero sí vamos a estar buscando leer correctamente lo que el mercado está haciendo. Y es que como trader, si tú arrancas con ventaja, o más bien el arrancar con ventaja,
no implica que tengas que ser agresivo. Pero si arrancas con ventaja, literalmente esto te obliga a que literalmente tengas que observar mejor para que te puedas adaptar antes y cometas menos errores al inicio. Es decir, yo te recomiendo que arranques lento, pero que leas bien lo que está haciendo el mercado y de ahí dejes que el mercado te diga cuándo es momento de realmente meter una operación, ¿no? Ahí es donde podemos encontrar prácticamente la verdadera ventaja. Entonces, así es, esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Vimos un poquito de narrativa, analizamos a grosso modo algunos de los activos que necesitamos estar vigilando y bueno, por aquí no sé si haya, a ver, por aquí hay una pregunta. ¿Alcanzará la capacidad de producción del oro para suplir la demanda del mismo? Como tal, sí, y hay que recordar también que las compras, bueno, si quieres, si queremos entender un poquito más acerca de lo que está pasando con el oro, les voy a pasar un, este, un hack que es prácticamente suscribirse a esta página, World Gold Council, el Consejo Mundial del Oro, y generalmente cada semana se va dando les van llegando a los correos un panorama de lo que sucedió. Entonces, ¿qué sucede? Pues todavía hay muchas reservas de oro y literalmente lo que se está haciendo es que los bancos centrales están comprando oro. Sí, todavía literalmente hay mucha, la producción puede suplir la demanda. Hay muchas compañías en Australia, en Estados Unidos que están minando oro y en algunas partes de Asia. Y básicamente, pues lo que se está viendo mucho también es que los bancos centrales están comprando toneladas de oro y literalmente está entrando mucho dinero ahí. Y si queremos, pues revisar un poquito cuáles son los últimos movimientos de los inversionistas, pues suscribiéndote aquí a World Gold Council, literalmente te va a estar llegando, si te suscribes, toda esa información a tu correo, ¿no? Déjenme ver aquí About Gold, déjenme ver por aquí, debe estar en Research, déjenme ver dónde es, para Gold Supply, Gold Demand, aquí está. Te va dando ciertos puntos, ¿no? Sectores de demanda, diversidad geopolítica y demás, ¿no? Ahorita no nos podemos poner a revisar porque no nos daría tiempo, pero les voy a subir un videíto con lo último que haya pasado literalmente en el mercado, ¿no? Y aquí puedes encontrar todas las noticias semana a semana de dónde están moviéndose los flujos de capital del oro, ¿va? Pues bien, mis queridos, muchas gracias por haberse conectado. Si ya no hay más preguntas o comentarios, hasta aquí vamos a dejar esta sesión. Espero que les funcione, que les sirva para seguir operando este año de una mejor manera. Y listo. Pues por el día de hoy hasta aquí dejamos esta sesión y listo. Pasen un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana en otra sesión de trading de la A a la Z aquí en BT Markets. Bye bye.